Amada familia, bienvenidos. Hoy les invito para que continuemos meditando acerca de quién es el verdadero pueblo de Dios. Básicamente este es nuestro segundo episodio. Si usted no ha visto ese primer episodio, en la descripción de este video usted encontrará el link del primer video donde hicimos una introducción respecto a quién es verdaderamente el pueblo de Dios. Así que el día de hoy les invito a que meditemos y conozcamos a Dios a través de las escrituras. Empecemos. En la enseñanza anterior vimos algo fundamental, y es que aún en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios nunca fue definido pues únicamente por la sangre, por la genealogía, el territorio y ni siquiera por la nacionalidad. Realmente esto iba mucho más allá. En el video anterior vimos que siempre existió una distinción entre Israel y el remanente fiel, entre pertenecer externamente al pacto y vivir realmente bajo las promesas del pacto. Ahora bien, eso nos conduce a una pregunta más profunda, una pregunta realmente decisiva, y es la pregunta que va a guiar toda esta enseñanza. ¿Qué hizo Jesús con la identidad de Israel? Es decir, ¿qué hizo Jesús con lo que significa ser realmente Israel? ¿Será que confirmó lo que los judíos entendían por ser Israel? ¿O acaso reformuló esa idea? ¿Será que la reemplazó? ¿O realmente será que la llevó a un significado más profundo, más pleno y definitivo? Pues quiero aclarar precisamente esto desde el inicio. Esta no es una pregunta política, no es una discusión sobre estados modernos ni fronteras, es decir, no es un tema o un debate geopolítico. Realmente es una pregunta teológica y más específica, cristológica. Porque si Cristo es el centro de toda la Biblia, tal cual como lo vimos en el video anterior, y pues fue porque Jesús mismo lo enseñó, entonces Israel solo puede entenderse correctamente a la luz de Cristo. Así que hoy vamos a avanzar con calma, con la Biblia abierta y con una idea central muy clara. Jesús no abolió a Israel. Jesús, de hecho, lo cumplió, lo asumió y lo redefinió en sí mismo. Les invito para que sean pacientes, puede que este video dure mucho tiempo, pero créanme que valdrá la pena. Comencemos con algo que fue profundamente escandaloso para el judaísmo del primer siglo. Consideremos a Juan el Bautista, preparando el camino del Mesías, y declara lo siguiente. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está por venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento. Pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Detengámonos aquí. Juan el Bautista es el último profeta al nivel de aquellos del Antiguo Testamento. Su labor era una señal de la llegada del Mesías y solo con esto en mente ya podríamos decir muchas cosas acerca de él. Debemos reconocer que sus palabras son de gran peso y estas no son palabras favorables realmente a los fariseos ni a los saduceos. Y aquí hay que aclarar, Juan el Bautista no está negando la historia de Israel, no está despreciando a Abraham. Juan está confrontando una falsa seguridad espiritual. Por un lado, Juan está reprendiendo a los fariseos, quienes eran realmente los portadores de la tradición oral
es decir, una tradición religiosa, y a su vez la ley escrita de Dios. Además de ser referenciados por las sinagogas, era el lugar que uno pensaba, ¿qué hay en una sinagoga? Inmediatamente venía a la mente los fariseos. Por lo que eran vistos por la masa, por la población en general, como un referente de santidad, por su cumplimiento aparentemente estricto de los mandamientos de Dios. Y por el otro lado, Juan estaba también reprendiendo a los saduceos, que eran un grupo poderosamente rico, con alta influencia en el templo de Jerusalén, y no solamente ese poder era religioso, y también eran altamente influyentes en el Sanedrín, que era pues el máximo tribunal judío. En otras palabras, el profeta Juan estaba condenando al sistema tradicional, religioso y judicial de Israel, aquellos que son llamados a hacer cumplir tanto la ley civil como religiosa, pero que acababan siendo unos corruptos. Asimismo, Juan estaba rechazando la idea de que la identidad étnica por sí sola ya garantizaba la pertenencia al pueblo de Dios. Así que aquí debemos hacernos una pregunta honesta. Si la descendencia física fuera suficiente, ¿por qué Israel necesitaba de arrepentimiento? Porque esas son las palabras de Juan. Mateo capítulo 3 verso 2 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Le está hablando al pueblo judío. Sin embargo, no es únicamente las palabras de Juan, pues Jesús continúa esta misma línea, pero lo hace de una forma mucho más directa. Jesús dice, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente que se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Esto significa que todo Israel es desechado? No. Sin embargo, es una afirmación teológicamente devastadora. Ojito, tengamos muy en cuenta a la mesa de quién se sentarán aquellos que respondan en fe genuina hacia Jesús. Estos estarán en la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son los tres patriarcas, que son los tres pilares de Israel, porque con ellos fue con quien Dios mismo estableció su pacto. Y por el capítulo anterior entendimos que realmente este pacto que Dios había hecho de elegir a Israel, que aún no existía, fue un acto de gracia porque no había méritos en un pueblo que ni siquiera existía. Pero Jesús está afirmando que algunos que se consideran herederos naturales del reino quedarían afuera, mientras que otros que no son linaje, no tienen la ley y no tienen los privilegios históricos, ellos sí entrarían, y entrarían por fe. Entonces, ¿quién entra al reino? Esa es ahora la pregunta. Pues muy sencillo, no los que tienen cierta sangre, no los que se apoyan en la herencia, sino los que responden en fe, correctamente, al rey. Todo culmina en una de las declaraciones más contundentes jamás pronunciadas por Jesús. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Pero permítame hacer una aclaración. Permítame leer parte del texto. Claramente por motivos de tiempo no podemos leer el capítulo completo, pues haría que el video se extendiera demasiado, pero quiero que sepan que el contexto de lo que vamos a leer tiene que ver con la entrada victoriosa de Jesús en Jerusalén. Mateo 21 nos da detalles muy importantes. Entonces Jesús entra a Jerusalén, el pueblo lo alaba, y luego de eso el Señor Jesús entra en el templo de Dios,
lo limpia de la corrupción, sacando con una especie de látigo a los cambistas, ¿cierto? Y posteriormente, debido a todas estas acciones, entra de la forma que entra, el pueblo lo recibe de esa forma, y más encima va al templo, reprende esos negocios y esa forma corrupta de llevar la vida espiritual. Y es allí donde muchos le preguntan y es como, ¿quién le dio esa autoridad para usted hacer esto? O en nuestros tiempos modernos sería como, ¿usted quién se cree? ¿Con qué derecho se cree de venir a hacer las cosas que está haciendo? Y es allí donde Jesús le habla en dos parábolas, de las cuales solo leeremos la segunda, que dice, escuchen esta otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar, y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos, mayor que el primero, y le hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Ellos respondieron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús dijo, ¿nunca leyeron en la escritura? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Todo fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Muy atento a lo que sigue. Al oír las parábolas de Jesús, los principales sacerdotes y fariseos comprendieron que él hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud, porque ellos lo tenían por profeta. En este caso, los sacerdotes y los fariseos entendieron que les estaba diciendo Jesús, que no todo Israel, por ser nacionalizado Israel o israelita, realmente es pueblo de Dios. Va mucho más allá. Es tremendo lo que Jesús está diciendo. Y se los está diciendo a la cara, ¿cierto? Les dice, ustedes no serán parte del reino, por más que a los ojos del pueblo pudiesen ustedes tener todo el poder religioso y civil. Además de que el mismo Señor Jesús les dice, yo soy la piedra angular, ¿cierto? Pero eso no es tema de este video. Si usted quiere saber acerca de eso, de que Jesús es la roca, y verlo a través de todo el Antiguo Testamento, déjenlo en la cajita de comentarios y haremos un video acerca de eso. Pero esto debe entenderse con cuidado, y no quiero que me malinterpreten, ni malinterpreten las palabras de Jesús. Jesús no está diciendo de que va a reemplazar una nación por otra. No es un término político. Lo que está haciendo es algo mucho más profundo. Está redefiniendo quién es el pueblo de Dios desde el reino. Porque este reino no se hereda, este reino no se recibe por nacimiento, el reino se manifiesta donde hay fruto. Y el fruto no produce pertenencia, el fruto evidencia la pertenencia. En otras palabras, no es que yo llegue a ser parte del pueblo por mis méritos, sino que mi fruto es el reflejo de que yo ya pertenezco a este reino. Y bueno, espero que hayan calentado motores, porque aquí se viene lo más importante de esta enseñanza. Y es que llegamos al corazón de este mensaje que quiero compartir con ustedes. Y es que Jesús no vino simplemente a reformar Israel,
no vino a corregir solamente excesos, vino a cumplir la identidad misma de Israel. Y quiero que observen este patrón. Vamos a seguir la misma lógica o estrategia del video pasado. Por un lado, Israel fue llamado hijo de Dios, pero fue un hijo infiel. Pero Jesús es el hijo amado y obediente. Israel salió de Egipto, Jesús también salió de Egipto. Israel fue probado durante 40 años en el desierto y falló. Jesús es probado 40 días y sale victorioso. Israel recibió la ley y la quebrantó. Jesús cumple la ley perfectamente. Esto no es una coincidencia, esto es una recapitulación teológica. Jesús está rehaciendo la historia de Israel, pero esta vez sin fracaso. Podemos decirlo de la siguiente manera: Israel fue el boceto, el borrador, pero Cristo es la obra terminada. ¿El boceto tiene un propósito? Claro, pero no es el fin. Apunta a algo mayor. Israel apuntaba a Cristo. El Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Por eso Jesús puede decir que Él es la vid verdadera, el siervo fiel y el hijo obediente. Él es Israel, el Israel concentrado en una sola persona. Ahora bien, esto no es solo una conclusión que sacamos de los evangelios. De hecho, podríamos hacer un recorrido por el Antiguo Testamento en el ejercicio que hicimos de Israel en contraste de Jesús. Ustedes encontrarán diferentes pasajes del Antiguo Testamento, pero es que también es algo que el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, desarrolla exactamente la misma idea. Escuche con atención lo que dice Gálatas 3. En este caso, no puedo dejar de leer el pasaje completo, así que leamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia.
es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. La ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno solo. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Pero la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir por la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. Permítame que repita eso. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo el guía. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¡Buah! Tremendo lo que el apóstol Pablo nos deja en Gálatas 3. Por eso les decía, yo no puedo dejar de leer Gálatas. Les invito para que lean Mateo capítulo 21 porque es muy fuerte lo que Jesús les dice a los fariseos y a los sacerdotes. Pero es que lo que dice Pablo en este pasaje, esto es crucial. Pablo afirma que la promesa hecha a Abraham no encuentra su cumplimiento final en una etnia. El cumplimiento no es una nación, sino que el cumplimiento es una persona, y es Cristo. Nos dice la ley es buena, claro, porque fue la guía que nos llevó a Cristo, ¿sí? La ley moral nos permite ver lo sucio que estamos y reconocer que necesitamos un Salvador, pero la ley no nos salva. Si yo cometo un delito, el Código Penal de mi país no me va a salvar, me va a condenar. Yo necesito un abogado, ¿cierto? Y en este caso Jesús fue nuestro abogado. Entonces ahora todos los que digan creo en Jesús a la ligera son pueblo de Dios. No, tienen que creer en el Jesús bíblico. Y de hecho es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 29 que lo acabamos de leer. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos de la promesa. Abraham es el padre de la fe. Y nosotros, como creyentes en Jesucristo, pues somos hijos de Abraham por la fe. Somos justificados por la fe. El justo por la fe vivirá. Observemos el orden. No somos herederos y luego entramos a Cristo. No, entramos en Cristo y por eso somos herederos. Cristo es el heredero verdadero y nosotros heredamos al estar en Él. Entonces, ¿quién es la descendencia de Abraham? Pablo responde sin ambigüedad, los que están en Cristo, sean de la nación que sea, de la época de la historia que sea, si creen en el Cristo bíblico, son herederos del reino. Y claramente esto tiene implicaciones enormes. Si Cristo es el verdadero Israel, entonces la identidad del pueblo de Dios ya no está en la etnia, ni en la ley,
ni en la genealogía. Está en la unión con Cristo. Y es por eso que la iglesia no es el plan B. No es que como el Israel étnico no cumplió con la promesa, no cumplió con su responsabilidad, entonces ahora tengo que buscar un nuevo pueblo, dice Dios. No, no es una interrupción. Es el pueblo de Dios formado por todos los que están unidos al verdadero Israel, que es Jesucristo. Así pues, las personas que son de nacionalidad eh, judíos o que actualmente nacen en Israel, no van a ser salvos por eso, sino por la fe en Jesucristo. Fue lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 3, verso 27. Bueno, 26 y 27. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Nosotros al creer en Jesús. Y pues esto ya es tema de otro video. En la justificación recibimos la vida perfecta de Jesús y se nos atribuye a nosotros una hoja de vida perfecta. No por nuestras obras, sino por la obra de Jesús en la cruz, porque hemos creído en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué hizo Jesús con la identidad de Israel? Jesús no la negó, Jesús no la destruyó, Jesús no la reemplazó por arrogancia, Jesús realmente cumplió perfectamente y la redefinió en sí mismo. Fuera de Cristo no hay Israel. Y en Cristo, judíos y gentiles, es decir, los que no somos de nacionalidad judía, pues realmente desde que creamos en Jesucristo, tanto los judíos como los gentiles, formamos un único pueblo, el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no se define por sangre, ni por tierra, ni por genealogía, ni por herencia, sino por unión al Hijo, unión con Jesucristo. Al creer yo en el sacrificio de Jesús, en su obra, en su muerte y en su resurrección, en que Jesús es Dios, se definió que yo, al morir a mi vida y tener una nueva vida en Cristo a través de lo que el Espíritu Santo hace al darme vida nueva, yo he sido unido con Cristo. Y ese Hijo es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Así pues, todo esto se determina en la unión con el Hijo. Ese Hijo que es Jesucristo. Y es en Jesús, en unión con Él, que estamos en el verdadero Israel. Pero esto último corresponde a nuestro próximo video. Si este contenido ha sido de edificación, te animo a dejarnos tu like, un comentario, compartirlo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Seguiremos estudiando la escritura con seriedad, con respeto y con Cristo como el centro. Por mi parte no es nada más, nos veremos en un próximo video confiando en el Señor y que Dios les bendiga.